¿Cómo están, señoras y señores? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy bien. Y sin más rodeos, quería comentarles que he ido al estreno de La Odisea de Christopher Nolan, ¿no es cierto? Estrenó ahora en 2026. Eh, no voy a esconder el elefante en la habitación y vamos a ir inmediatamente a lo que creo que todos quieren saber, a lo que a algunos les perturba de esta película y los tienen la duda de si ir a verla o no. Y es que muchos dicen que Ellen Page, o actualmente Elliot Page, ¿cierto? Una antigua actriz que se hizo transición a género masculino, eh, dicen que es Aquiles, lo cual causó un gran desagrado, ¿verdad? Más que nada por la figura masculina que representa a Aquiles, sobre todo después de la película Troya, donde Aquiles es representado por Brad Pitt, ¿cierto? Una película ya con un par de, diría yo que unas 2 décadas más o menos tiene, con una muy buena interpretación por parte de Brad Pitt al personaje de Aquiles. Bueno, quiero desmentirles eso porque la gente que insiste con que Elliot Page es Aquiles simplemente no ha visto la película y se los doy 100% por firmado. Como les digo, yo fui al estreno, yo la vi y Elliot Page no es Aquiles, ¿ya? De partida, si tanto desagrado les causa su interpretación, les cuento, y esta es una reseña sin spoilers, pero sí, como sé que esto le importa mucho a la gente, eh, Elliot Page aparece en la película no más de 3 minutos, ¿ya? De hecho, me sorprendió que esta persona aceptara el papel, ¿ya? Me sorprendió que aceptara el papel porque es un actor que en su momento fue bastante reconocido. No es un actor sin currículum para nada, no es un don nadie. Sin embargo, en esta película, de verdad que es prácticamente un extra, ¿ya? Aparece el primer minuto de película, sí, eso es cierto, la película abre con su actuación, pero es un minuto, y si es que no menos, ¿ah? Probablemente son unos 45 segundos que aparece al principio de la película. Luego, más o menos por la mitad, aparece yo creo que unos 2 minutos. Máximo 3, a todo reventar, ¿ya? La primera vez aparece su personaje en tiempo real, la segunda vez es un flashback, ¿ya? Es recordado por cierta situación. Como les digo, me sorprende que haya aceptado el papel porque es prácticamente un extra, ¿ya? Así que se pueden despreocupar de eso. De hecho, es algo que yo ya me veía venir porque, o sea, no me veía venir que fuera prácticamente un extra, ¿ya? Pensé que iba a tener un rol un poco más protagónico. Eh, Sin embargo, sabía que muy probablemente era falso que era Aquiles, porque de hecho quienes conocen la historia de la Ilíada, que es la que cuenta la historia de Aquiles, ¿cierto? Y la historia de la Odisea, que cuenta la historia de justamente Odiseo, eh, cuando comienza la Odisea, Aquiles ya está fallecido hace tiempo. ¿Ya? No son historias que ocurran al mismo tiempo. La Odisea es secuela de la Ilíada. Y en la Odisea Aquiles ya no existe en este mundo. Así que era muy probable que en efecto no fuera interpretando a Aquiles que estuviera Elliot Page. Y yo les aseguro, no es así. Esa noticia que anda tanto circulando por las redes es fake. Y Elliot Page es prácticamente un extra. No aparece más de 3-4 minutos en la película en total, sumando sus 2 breves apariciones. ¿Ya? Sí debo decirles que la segunda noticia que he visto de la que mucho la gente se burla es real, ¿ya? Esa sí es real. La segunda persona que ven ahí en la imagen, la de abajo, que de hecho no sé cómo se llama la actriz, no me informé al respecto, en efecto es Helena de Troya, ¿ya? También su actuación es bastante acotada, pero sí mucho más extensa que la de Elliot Page. Yo creo que si sumamos todos los minutos en pantalla que tiene este personaje, Elena, hará unos 8 minutos, ¿ya? Una cosa así. Entrecortados, no es que haya 8 minutos de corrido con ella. Me refiero a que aparece varias veces a lo largo de la película, y si sumamos todas, hará unos 8 minutos, ¿ya? Máximo, pero máximo. Probablemente sean 5. Eh, Creo que incluso su apariencia, que es lo que no le gusta a la gente, ¿cierto? Porque recuerdan a Helena de Troya como una mujer rubia, la que aparece, ¿cierto? En la película Troya de Aquiles también.
la misma que Brad Pitt. Es una señorita rubia de muy buena apariencia, como una modelo. eh, Versus esta persona que, digamos que, claro, le llama la atención a la gente el enorme cambio de apariencia que hay. Seamos claros, ¿cierto? Es eso, el cambio de raza y todo. Eh, yo les digo que puede que incluso sea un poco intencional, ¿ya? Porque de hecho, en un instante de la película se hace alusión digamos, la fealdad del rostro de Elena en el momento en el que está ocurriendo la película, por determinadas causas, así como decirlo fue su castigo divino, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Como les digo, no quiero spoilearles la película, así que no puedo entrar en detalle, pero se hace alusión a que no, su apariencia no es grandiosa, ¿ya? Eh, pero sí es cierto, ¿ya? Cambiaron totalmente la apariencia de Elena de Troya. ¿Qué más? Respecto a actores, otra cosa que llamaba la atención era que Zendaya, decían que Zendaya, la conocerán ustedes porque aparece en las películas de Spider-Man actuales, en las de Tom Holland, decían que Zendaya era Atenea. También es real, ¿ya? Zendaya en efecto es Atenea, y su actuación en efecto no me pareció la mejor porque es prácticamente Zendaya siendo Zendaya, ¿ya? Si ustedes comparan su actuación en la película versus la actuación de Zendaya en Spider-Man, van a ver que es prácticamente el mismo personaje, ¿ya? Solo que obviamente en Spider-Man con un tono un poco más cómico de vez en cuando. En esta película no, en esta película su actuación es seria, es un personaje serio. Sin embargo, sus expresiones, su forma de hablar, sus miradas, es Zendaya siendo Zendaya. Eso sí, se podría decir que esas dos cosas de las críticas que andan circulando por las redes son relativamente ciertas, ¿ya? Pero con participaciones, como les digo, bastante acotadas. Zendaya sí sale bastante más, como es Atena, tiene bastantes apariciones en la película, pero muy breves, ¿ya? Son apariciones de... justamente eso, valga la redundancia, son apariciones. A Odiseo ocasionalmente se le aparece Atenea, ¿ya? Son como visiones, visiones que no duran más de unos 30 segundos cada una, ¿ya? Así que tampoco es que Zendaya tenga un rol protagónico en la película, pero sí que aparece mucho más que estos otros dos personajes. Y por último, yo creo que el menos polémico, pero sí causaba llamaba un poco la atención, y también vi algunos fakes al respecto, es Tom Holland, ¿cierto? Tom Holland, el actual Spider-Man, también aparece en la película. Vi que había gente que decía que era Odiseo. No es así, eso también es fake. Tom Holland es el hijo de Odiseo, ¿ya? Su actuación no es mala, Tom Holland no es un mal actor, está muy tachado como el tema del personaje de Spider-Man, ¿cierto? Pero no es un mal actor, su actuación es buena, ¿ya? Sí, algo que me llamó la atención y que lamento es que siguen como encasillándolo dentro del mismo personaje, ¿ya? Tom Holland, como les dije, representa al hijo de Odiseo. Y es lo mismo de siempre. Es un jovencito que está como recién aprendiendo, que es bastante torpe, muy confiado, muy inocente. Nuevamente es Tom Holland siendo Tom Holland, ¿ya? Al igual que Zendaya. Eh, Eso con las fake news que leí sobre personajes de la película, ¿ya? Así que hasta ahora podríamos decir que eso es todo lo malo y gran parte de ello está desmentido. Elliot Page, que era la fake que veía como yo más importante, más dolorosa para el público de internet, eso es falso, ¿ya? Totalmente falso. Elliot Page no es Aquiles. Yendo ya a lo que es la reseña de la película en general, yo les digo que cumplió, es bastante buena, ¿ya? Sí, tengan presente si deciden ir al cine a ver esta película, es una película que dura prácticamente 3 horas, ya dura 2 horas con 52 minutos. Tampoco es una película exageradamente de acción, ¿ya? Hay acción, sí, y bastante interesante, bastante buena, no aburre para nada. Pero no es una película de bélica, ya no nos van a ver todo el rato a Odiseo ahí agarrándose a espadazos con todo el mundo. La película no trata de eso, la película trata del viaje de Odiseo de regreso a casa, el cual tomó varios años de su vida, ¿ya? Para quienes no han leído el libro de la Odisea, es eso, la historia de Odiseo es que después de meter el caballo de Troya, que fue idea de él, ¿verdad? Se podría decir que los dioses se enfurecieron por su acto prácticamente de herejía, ¿cierto? Al usar un tema religioso para engañar a los troyanos. Después de eso, los dioses quisieron vengarse y le dificultaron mucho, mucho, mucho su vida, su regreso a casa, y ocurren un montón de desgracias y aventuras, ¿ya? De eso trata la Odisea, de la aventura de Odiseo de regreso a casa.
Eh, y es bastante buena. Aborda muy bien lo que está expuesto en los libros. Les cuento un poco. Insisto, tratando de no spoilear, aparecen personajes como el Cíclope, que está en los libros, aparecen gigantes, aparece, no sé, o sea, bueno, no aparece, pero sí se entiende la participación de Poseidón, o sea, los mares están en contra de Odiseo durante la película, por eso en gran medida le cuesta tanto regresar a casa. Visita el Hades, el inframundo de los griegos, como decir el infierno, el reino de la muerte. Es una película de fantasía, ¿ya? No, no es realista como lo fue Troya, ¿ya? En la Odisea sí que hay personajes fantásticos, tal como los libros lo describen. Pero no, no van tan lejos, ya no aparecen dioses como tal en la Odisea, dejando como única, en cierta forma, aparición de dioses las visiones que tiene Odiseo con Atenea. ¿Ya? Que como les dije está interpretada por Zendaya, pero son eso, visiones en las que conversan, no, no van más allá de eso, no, no hay una participación mística de por medio, ¿ya? Algo que destaco mucho y que era, en realidad era esperable en estos tiempos con el presupuesto que tuvo esta película y con el director que tiene, que es Christopher Nolan, uno de los directores más respetados a nivel mundial en la actualidad. La película en su apartado visual es extraordinaria. Ya no, no hay nada, no hay ningún efecto que uno se pueda reír que diga, ¡ay, qué mal CGI! O ¡ay, qué mal se vio eso! ¡Ay, se nota que se les acabó el presupuesto! Nada. En el aspecto visual, esta película es extraordinaria. Ya no, no, no hay nada, nada que criticar. Es perfecta. Tiene escenas que se ven bastante épicas en términos visuales. Y me paso con eso mismo a lo auditivo, en términos tanto de banda sonora como de lo que uno escucha, al menos yo en el cine. Ya no, no sé cómo irá a ser la experiencia cuando llegue al streaming y se pueda ver en casa, pero en el cine fue extraordinario también. O sea, se preocuparon mucho de los detalles. Cuando, por ejemplo, Odiseo va en un barco, que prácticamente 2/3 de la película, anda navegando. Se escucha como el oleaje rompe en el barco, si le llega un golpe al barco se escucha súper bien, o sea, de verdad que el apartado sonoro acompañó excelentemente bien al apartado visual, ¿ya? O sea, van totalmente de la mano, son absolutamente perfectos. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Es una película que se basa mucho en la epicidad, en momentos épicos, en un proceso de redención que lleva Odiseo. Insisto, para quienes han leído el libro lo van a tener claro. Esta es una aventura, se podría decir que de redención de Odiseo, de retorno a su hogar. Y de verdad que no tiene pérdida. Yendo al fin de lo que es esta reseña, ¿cierto? No tiene pérdida ir a ver al cine esta película. Como les digo, yo fui al estreno, no me arrepiento para nada, ¿ya? No hay nada, nada que haya hecho que yo diga, hoy que fue haber venido a ver esta película, ojalá no lo hubiera hecho, para nada, ¿ya? Las actuaciones de estas personas, ¿cierto? Que era lo que, como les digo, más llamaba la atención en las redes y había fake news y estaba muy cuestionada la película por esto. Créanme que pasa totalmente a segundo plano versus lo buena que es esta película, ¿ya? No sé si tacharla de obra maestra, porque se anda diciendo también, está la otra parte, están los dos extremos. Gente que la cuestiona por estas actuaciones, y ya les digo, es gente que directamente no la ha visto, 100% firmado. La gente que dice que Elliot Page es Aquiles no, no vio esta película, ¿ya? Así que están criticando sin haberla visto, por lo tanto su opinión queda totalmente infundamentada, no es válida. Eh, Versus hay quienes dicen, y más que nada la crítica especializada, ¿cierto? Están diciendo que es una obra maestra, que es la mejor película de Nolan, que es la mejor película incluso he leído de todos los tiempos. No es así, ¿ya? Tampoco es para nada la mejor película que yo haya visto, pero sí es muy muy buena, ¿ya? Eso sí, es cierto, la película es muy muy buena y la recomiendo totalmente si la quieren ver en el cine. Quienes ya no quieran ir al cine o no puedan o no tengan un cine cerca de sus casas o en la comuna que viven, ¿cierto? Pueden verla en streaming cuando en algún momento llegue. Me imagino que no será mucho. Hoy en día las películas no tardan mucho en llegar al streaming. Véanla, de verdad. Es una película que yo recomiendo 100%. Sobre todo si son fanáticos de la película antigua de Troya. Créanme que a mí en gran medida me gustó tanto porque
sin ser secuela, es una buena secuela, ¿ya? ¿Por qué digo sin ser secuela? Porque no es del mismo director, no es de la misma producción, no nada, no tiene relación con la película de Troya que se hizo hace muchos años. eh, pero las historias, o sea, la historia de Odiseo es la secuela de la historia de Aquiles, eso es real, ¿ya? Según los libros. Y si lo vemos desde ese lado, de verdad es una buena secuela, ¿ya? Bastante buena. Eso, los dejo, recomiendo la película, ojalá quienes la vayan a ver la disfruten, ojalá quienes no la vayan a ver, no la vayan a ver se atrevan a verla más adelante cuando llegue el streaming. Créanme que no es pérdida de tiempo en lo absoluto, sí, mucha paciencia porque como les digo es una película de casi 3 horas y no está plagada de acción. Tiene momentos de acción súper bien logrados, pero no está plagada de acción, ¿ya? Es una aventura. Cuídense harto, espero que se encuentren bien. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal para que estén pendientes de los siguientes videos. Hasta luego.